El control químico es la base de la protección vegetal. El conocimiento y la transmisión de experiencias junto con las nuevas tecnologías mejoran la eficiencia y el uso del mismo. A continuación en AgroTV, Ramiro Cid del INTA Castelar destaca la importancia de un adecuado uso de agroquímicos para mejorar la eficiencia a campo. Uno de los temas que se ha puesto de manifiesto en los últimos años, incluso hasta llegar a litigios legales, es la aplicación de fitosanitarios cerca de las zonas urbanas. El ingeniero Ramiro Cid del INTA Castelar describe los alcances de la ley nacional vigente y las características de las leyes provinciales. Hay una ley nacional en realidad que es muy antigua, es del año 50 y pico, que ha perdido totalmente vigencia, digamos. Las condiciones de los agroquímicos desde ese momento hasta ahora y la calidad de aplicación, las maquinarias, todo han cambiado pero drásticamente, con lo cual yo digo que es una ley que está muerta, porque realmente es como si no tuviera vigencia, no se le presta la más mínima atención. Y después hay leyes provinciales, y cada ley provincial tiene su criterio particular, suelen ser bastante distintas en sus criterios, e inclusive hay leyes que otorgan a cada municipio la facultad de definir distancias de zonas buffer. Por ejemplo, en Santa Fe cada municipio fija sus distancias de zonas buffer. Zonas buffer son aquellas en las cuales no se puede hacer aplicaciones de agroquímicos hasta una distancia cierta del pueblo. Con lo cual, básicamente lo que podemos decir en relación a la ley es que es todo un gran caos. Es decir, desde nuestro punto de vista sería absolutamente urgente que saliera una ley nacional, que las leyes provinciales se adecuaran a esa ley nacional, de manera tal que todo se unificara y fuera todo un poco más sencillo y responsable, ¿no? Y en aplicaciones tanto terrestres como aéreas, según cada una de las provincias, ¿cuál es la distancia que tienen definidas como zonas buffer? Dependiendo de aplicaciones terrestres y aéreas, siempre las aplicaciones aéreas llevan un poco más de distancia en las zonas buffer, ¿no? Yo te diría que las aplicaciones terrestres fijan límites entre 100 y 1500 metros de distancia y las aéreas desde 300 y 5000 metros. Con lo cual podés ver que el rango es sumamente amplio y variable, y lo cual crea una gran confusión para la gente que tiene que aplicar. Ahora, lo que yo quiero dejar en claro de esto es que los perjudicados de este tema de las zonas buffer no son en general los aplicadores, porque los aplicadores pueden irse y trabajar en otras zonas. Los principales perjudicados son los dueños de esas tierras que están vecinos a los pueblos y que muchas veces se les dificulta muchísimo cuando no se les imposibilita directamente la posibilidad de trabajar. Ellos son los grandes perjudicados y son los que tendrían que estar más activamente tratando de que se buscara una ley o solucionar el tema de las aplicaciones periurbanas. Teniendo en cuenta la disparidad de las leyes provinciales, Cid explica cuáles son los criterios técnicos que deberían seguirse para formular una nueva ley nacional. Las leyes provinciales, algunas tienen aspectos que son muy razonables, digamos, ¿no? Por ejemplo, la ley de Córdoba es una ley que es bastante sensata, salvo hasta el momento en que llegamos a las distancias, ¿no? Pero fija que los aplicadores tienen que hacer cursos anuales de capacitación, fija que tienen que tener sus máquinas perfectamente verificadas y fija un agrónomo responsable de las aplicaciones. Después yo no me acuerdo exactamente ahora cuáles son las distancias que fija la ley de la provincia de Córdoba, pero si yo no recuerdo mal, fija 800 metros para aplicaciones aéreas y 300 metros para aplicaciones terrestres. Nosotros dentro de INTA y en función de ensayos propios que hemos hecho y de información que hemos recopilado de otros lados, lo que detectamos es que la distancia de deriva en las peores condiciones muy difícilmente supere los 30 o los 50 metros. Estoy hablando de aplicaciones terrestres, ¿no? En aplicaciones aéreas puede ser un poco más, podríamos decir que hasta 70, 80 metros. Pero como sea, estamos hablando de superficies de distancias mucho mayores a las que surgen de los ensayos técnicos. Y el problema es que se genera toda una serie de campos de suelos que pasan a ser casi improductivos, y si uno empieza a sumar la tierra improductiva de todos los pueblos de las diferentes provincias, se hacen, yo te diría que millones de hectáreas. Con lo cual es un problema que tenemos que solucionar. No nos podemos dar el lujo de tener esas tierras en situación de semi-improductividad, ¿no? ¿Y cuál es el proyecto que desde el INTA están instalando para aplicar de manera responsable y consciente y llegar a definir zonas buffer? La idea nuestra desde INTA es fijar zonas buffers más o menos razonables, digamos que no excedan nunca los 100 metros, pero que las personas que están trabajando estén matriculadas, es decir,
Cualquier conductor que maneje un auto tiene que tener una verificación técnica y tiene que tener un registro, con más razón aquel que hace una aplicación agrícola de agroquímicos. Tiene que estar actualizado en sus conocimientos el aplicador y tiene que haber un control social. El control social yo digo que tiene que venir de dos lados. Por una parte, un agrónomo que realmente se haga responsable de la aplicación, y que se haga responsable quiere decir justamente eso, no solo que firme una boleta o una receta agronómica, sino que esté presente, que se haga cargo, que sepa qué es lo que se está aplicando, que haya visitado previamente el campo para ver si realmente corresponde hacer la aplicación o no, si hay algún producto que sea más inocuo que se pueda aplicar, en fin, toda una serie de pautas que tiene que evaluar previamente, y además una verificación social por parte de los municipios. Es decir, que cada municipio tenga la facultad de controlar a los aplicadores que están trabajando en esas zonas periurbanas, ver si efectivamente están dadas las condiciones climáticas, técnicas, desde el punto de vista de la máquina, como para que las aplicaciones se hagan. Y si no es así, que tengan el poder de policía de suspender las aplicaciones. Muchas veces me han dicho que esto implicaría mucha mano de obra y demás, pero hay herramientas nuevas que permitirían controlarlo muy fácilmente mediante el sistema de telemetría y demás, ¿no? Es decir, simplemente podría haber una pequeña oficina dentro del municipio controlando aquellos aplicadores que están trabajando en las zonas periurbanas, que tendrían que estar especialmente habilitados, controlados y verificados permanentemente, y directamente desde el mismo municipio se podría controlar que las cosas se estén haciendo bien. Si bien la situación productiva en otros países es diferente, vale la pena analizar la tendencia en cuanto a la redacción de una ley para las aplicaciones aéreas y terrestres cerca de los centros urbanos. Depende un poco de los distintos países. En Europa, por ejemplo, al menos en los países centrales, las aplicaciones aéreas están directamente prohibidas. Pero esto es lógico, porque los pueblos están muy cercanos entre sí, y además en lo que sería la zona rural hay un montón de casas repartidas, digamos, con población semiurbana o semirural, que no hay forma de esquivarla, por decirlo de alguna manera, con aplicaciones aéreas. Ahora, en cuanto a las aplicaciones terrestres, los límites son mucho menores. Inclusive algunas legislaciones hablan de 5 metros, 7 metros, 6 metros. En Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, hay un principio legal que se llama el Right to Farm, que vendría a ser algo así como el derecho a la producción agropecuaria, en el cual se da prioridad a la producción agropecuaria sobre el avance de las ciudades, es decir, y a las molestias que eventualmente se pudiera generar a aquellos pobladores por las actividades agropecuarias. Si bien se hace la salvedad de cuestiones que sean relativas a daños que se puedan producir a la salud. Pero el criterio es que, siendo una prioridad la producción agropecuaria, se le asigna prioridad a las demandas de aquellos que vienen desde el pueblo. Con lo cual, en principio, todo aquello que sea un manejo usual y corriente y demás, no da lugar a demandas sobre cuestiones que hacen el tipo de trabajo de la producción agropecuaria. Esto, cada estado tiene su propia legislación al respecto, pero básicamente ese es el criterio, es decir, priorizar la producción agropecuaria sobre el crecimiento hacia el campo. Y prácticamente no tienen límites, o lo que nosotros llamamos zonas buffer. También son zonas muy limitadas, 5 metros, 6 metros, 7 metros. Otros países más parecidos a nosotros, como por ejemplo Nueva Zelanda y Australia, tampoco tienen zonas buffer. Y nuestros países vecinos en general tienen zonas bastante más limitadas. No me acuerdo ahora, por supuesto, los datos de todos, pero son sensiblemente más chicas que las zonas que se pretenden fijar o que se han fijado en nuestra legislatura. El problema de esto es que no es un problema técnico, sino que es un problema político. Es decir, hay fuertes demandas de grupos ecologistas que pretenden distancias grandes y eso ha primado sobre el criterio puramente técnico. Si bien tampoco podemos desconocer que en muchos casos se han hecho aplicaciones mal hechas, con mal control y que, bueno, que de alguna manera tienen que ser reprimidas, ¿no? Continuamos en AgroTV y en esta segunda parte de la entrevista el ingeniero Ramiro Cid desde el INTA Castelar destaca la importancia de ser eficientes, responsables y seguros en la aplicación de fitosanitarios. Seguimos en el INTA Castelar, donde el ingeniero Ramiro Cid analiza las claves para la aplicación de fitosanitarios cerca de los centros urbanos. Cid analiza también la responsabilidad de los aplicadores. Hay bastante presión también, pero también hay bastante responsabilidad. El tema es que aquel que se le detecta que está cometiendo una infracción o que está trabajando mal, directamente es sancionado.
y es fuertemente sancionado. Acá eso no sucede. Entonces lo que tenemos que tratar de encontrar es un equilibrio, digamos, fijar zonas más chicas, pero controlando que efectivamente no se produzca ningún daño. Es decir, saber que si uno está trabajando mal, la sociedad lo va a sancionar. Y eso es lo que sucede en Europa, simplemente. Es decir, es tan estrecho el margen para hacer las cosas mal que directamente se hacen bien, simplemente. ¿Y esta nueva ley, qué aspectos y criterios debe incluir según los estudios que están realizando y los conocimientos que tienen ustedes en la materia? Como aspectos que nosotros consideramos que la ley tiene que considerar son que en esa zona solamente puedan trabajar aplicadores o productores que hayan hecho los correspondientes cursos de capacitación, es decir, que acrediten conocimiento, que sus máquinas estén en perfectas condiciones, que sean verificados por los municipios con poder de policía, que estén verificados a su vez por un agrónomo que se haga responsable de toda la aplicación en el sentido estricto de esta palabra de hacerse responsable. Es decir, básicamente dentro de ese marco nosotros consideramos que, y bueno, fijar algún tipo de zona buffer, sí, por supuesto, pero no tan extensas como las que se están fijando ahora. Yo creo que con 100 metros en aplicaciones terrestres sería más que suficiente. En el marco de todo ese contexto, las cosas se tendrían que manejar perfectamente y sin inconvenientes. Es decir, y podría verificarse perfectamente, de manera constante, que no está llegando agroquímicos a la zona donde podría causar daños. Y ahora, como INTA, ¿han acercado propuestas a nivel nacional o han sido consultadas para la realización y conformación de la misma? Hay una legislación nacional que desde hace muchos años, yo te diría que 5 o 6, viene avanzando y discutiéndose y que nunca se termina de concretar. Desde el INTA hemos tenido consultas, inclusive se formó un grupo de organismos que estaban afectados por este problema, desde el Ministerio de Salud, desde el INTA, desde SENASA, desde el INTI, donde se evaluaron un poco todos estos inconvenientes, pero la ley no termina de salir. No termina de salir. Hemos volcado nuestras opiniones, las han aceptado, digamos, en principio, pero la ley no termina de salir y la realidad es que no sabemos si estas observaciones que nosotros volcamos van a ser tenidas en cuenta llegado el momento. Pensando en la elaboración de un criterio técnico para determinar las zonas donde se puede aplicar, el INTA realizó ensayos y aplicó el uso de estaciones meteorológicas para determinar las condiciones climáticas en las que conviene aplicar. Hemos hecho varios ensayos referidos a distancias de deriva medios. Yo ya te comentaba que no habían excedido los 30 o 40 metros. Por otra parte, lo que sí se ha hecho acá en INTA es, utilizando una estación meteorológica especial para pulverizadoras que la vende una empresa privada, se le incorporó un sistema de telemetría de forma tal que esa información permanentemente puede llegar a un destino que perfectamente podría ser un municipio. Eso ya está desarrollado, disponible comercialmente, es decir, que podría ser perfectamente una herramienta de trabajo para cualquier municipio que quisiera controlar a sus aplicadores. Si el viento se aleja del pueblo, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que el agroquímico llegue al pueblo. Por el contrario, si el viento se acerca al pueblo, bueno, ahí habrá que tener en cuenta las condiciones de trabajo. También se puede conocer la humedad relativa, la temperatura, la intensidad del viento, de forma tal que uno puede saber si existe algún riesgo. Eso está disponible y se podría usar perfectamente.